centrolaterales, está claro que si los rivales pues, se priorizan el evitar verse superados por dentro, ¿no? Y invitan fuera, pues no es lo mismo centrar desde una zona más abierta o menos abierta del espacio. Centrar tras una progresión hacia adelante, o bien a través de un pase o bien a través de una conducción, que a través de un pase que viene de delante o de línea de fondo rival, imagínate, de portería rival, atrás. No es lo mismo que el que centre sea un jugador pues, que actúa a pie natural que a pie cambiado. No es lo mismo un centro, un juego dinámico, que en juego estático, en una situación pues, a balón parado. Y no es lo mismo un centro en un contexto, pues a llegar, en donde la última línea defensiva está defendiendo, corriendo y orientada sobre su propia portería, y yo estoy llegando, no es lo mismo que hacerlo, pues en un contexto mucho más estable, ¿no? Donde ya está definida pues esa ocupación en área, tanto por parte de los que defienden y atacan, con independencia de lo que se tenga que producir después, y también el número de jugadores que tú lleves. Es decir, no es lo mismo atacar el área con independencia del contexto a llegar o a estar si tú llegas con uno, que llegas con dos, que llegas con tres o con más de tres jugadores. No es lo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de defender un centro lateral, normalmente hablamos de la necesidad que tenemos por mantener contacto visual, balón y jugador evidentemente que entra a remate, ¿no? Yo antes de formularme esa pregunta, yo me formularía la anterior y es, ¿cómo podemos evitar que se produzca tanto centro? ¿Vale? Y creo que en esas situaciones, por ejemplo, de dentro a fuera, el hecho de separarnos y alejarnos, ¿vale? Y determinar dos estructuras claras, una, la que se opone sobre balón y espacio próximo, y otra, la que ya se orienta sobre tu propia portería, habla a las claras que estamos jugando dos partidos diferentes, ¿no? Es decir, unos que van a evitar ser desequilibrados por la zona en donde está el balón y otros que ya asumen pues unas conductas preventivas de defensa de la portería. Bien, dos, ¿cómo evitamos los centros? Para mí es fundamental el concepto de segundo defensor, es decir, quién es la ayuda, quién ofrece la ayuda al jugador que se está oponiendo al que puede centrar, ¿vale? Y no es lo mismo, bajo mi punto de vista, eh, que una ayuda se produzca si partimos de una situación de pérdida de balón. Así se produce en una situación más estable. No es lo mismo que se produzca una ayuda a un pase que procede desde fuera, es decir, de fuera a fuera, que de dentro a fuera. ¿Por qué? Porque en función de quién sea ese segundo jugador, de quién proteja, lo que me decías tú antes, ese espacio a priori indefendible, entre el lateral y el central, precisamente nosotros mismos generamos espacios indefendibles. ¿Cómo? Ampliando la distancia que relaciona a ese primer y a ese segundo defensor. Es decir, entre nuestro lateral y nuestro central, normalmente implicamos jugadores. Pueden ser el mediocentro, en algún otro caso puede ser el extremo, y ahora ya cada vez eh, aparecen más equipos que esa ayuda a ese lateral es por parte del central, ¿vale? Entonces, si tú llevas al central, ¿vale? A ese central pues no lo estás relacionando directamente con la defensa de la portería, sino que también tendrás que reequilibrarte de otra manera. Por tanto, no es lo mismo a nivel estructural si tú fusionas y completas una última línea, pues yo que sé, con un repliegue del extremo, así por el contrario tú tienes un medio centro clásico por delante de la línea y es él, o si por el contrario y juegas con dos, pues es ese segundo jugador el que normalmente, o bien por lo que tú haces previamente, se mete entre centrales o protege precisamente no un espacio indefendible, sino una zona complicada de defender y es el espacio
defensivo entre tu segundo central y tu lateral del lado contrario, ¿vale? Yo creo que ese lugar, ese espacio, sí ha de estar bien protegido, ¿vale? Bien protegido. ¿Qué pasa? Que eso, ¿a través de quién? Pues en función, seguramente, de quién sea la ayuda al que se opone fuera. Es decir, no es lo mismo que el que defienda fuera balón sea un lateral que sea un extremo. No es lo mismo que la cobertura del lateral sea un extremo que sea un medio centro, que sea un extremo, un medio centro o que sea un central. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las continuidades desde fuera pueden ser o no, pues centro. No sé si me estoy explicando. ¿Cuánta gente lleva el juego fuera para atraer, para hundir, para sacar y desde ahí buscar situaciones en segundo palo? Por ejemplo, entonces, yo creo que lo fundamental es ordenar esto. Es decir, hablamos de defensa propia de portería. Ok, si tú me preguntas directamente por eso, yo te digo, venga, pie próximo, orientado a balón, pie más alejado, orientado a adversario que puede invadir tu espacio defensivo. Momento de armado de pierna, momento de estrechar, ajustar marcas, tocar, ¿vale? Tocar. Y tocar es estrechar al máximo la distancia. Si por el contrario estamos hablando de un contexto en donde priorizamos defender el centro, igual lo que probablemente me interesa pues, es mantener esa diagonal entre el trasero del jugador o de la jugadora con respecto al segundo poste de la portería para disponer de un mayor ángulo de visión y desde ahí tener la capacidad de defender lo que está y lo que llega. Pero, y ahí sí creo que hay un matiz, eso tiene que ver con invitar al centrador y a los atacantes a atacarme, valga la redundancia, por aquel espacio que yo permito. ¿Por qué? Porque si antes de tiempo optamos por ir con los rivales, finalmente, ¿tú qué vas a defender? El espacio que el rival pretende, ¿sí o no? De la otra manera, tú asumes la iniciativa sobre un determinado espacio. Y ahora llega un segundo momento. Y es, una vez yo he garantizado llegar antes que el rival a un determinado espacio y montar una estructura de seguridad, en este caso de la portería, ¿a qué atiendo? Y para mí es fundamental el criterio de la dirección de los pies y precisamente no conceder lados ciegos. ¿Y cómo dejo de conceder lado ciego? Precisamente modificando el perfil. Es decir, pasamos de estar ahí a estar ahí. No sé si me estoy explicando. Es decir, ¿cuántos goles? Antes hablaba de ese famoso centro o pase picado a espalda del segundo central, ¿no? Que le rematan ahí y todo el mundo en la tele diciendo, error garrafal del central. ¿Sí o no? Depende las referencias que les demos a los jugadores, cuidado. Depende. Depende las referencias que le demos a los jugadores. Pero bueno, más allá de eso, algo que es fundamental es la cuestión del lado ciego, ¿vale? Tanto para beneficio del atacante como para beneficio del defensor. Entonces, para el beneficio del defensor, si yo sé que por donde me hago vulnerable es por mi lado ciego, de cajón puede caer el hecho de evitar conceder un lado ciego. Y para uno evitar de conceder un lado ciego, tiene que asumir un perfil frontal. ¿Cuál es el problema de ese perfil frontal? Que si tú lo asumes antes de tiempo, ¿vale? Yo a nivel lateral me puedo hacer relativamente fuerte sobre mi derecha y sobre mi izquierda. Relativamente, ¿vale? Relativamente. Porque finalmente, o sea, lo significativo lo voy a tener por delante y por detrás de mí. Porque la portería no está ni a mi izquierda ni a mi derecha. Y lo que me llega, ¿vale? A priori, ¿vale? Sí lo puedo controlar, pero en el segundo momento de la carrera, ahí hay que hacer cosas. Volver de nuevo a modificar perfiles, interponerse, usar brazos, porque eso es algo pues, que tiene que ver con evitar que pasen las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, son matices importantes. Creo que son matices importantes y hay que considerar. Pero yo me voy a eso. ¿Por qué hablamos ya directamente de defender la portería? Cuando lo que sí que tenemos que centrarnos es precisamente en defender el centro. Y defender el centro ya no solamente hablo, cuidado,
de la cobertura al que se opone, sino qué tiene que hacer el que se opone al balón. En función del que lo tiene, es pie natural, es pie cambiado. Hacia dónde y cómo apuntan mis pies. Si lo tengo a la altura de la pelota, un pasito por delante de la misma o un pasito por detrás. Es que ese tipo de cuestiones marca la diferencia. Y en función de conocer, en este caso, pues la lateralidad y la tendencia del que a priori suele jugar por fuera o terminar con centro o lo que sea, en función de la orientación de ese primer defensor, así a tener que ajustar y adecuarse el segundo defensor. Porque normalmente estamos imaginándonos situaciones de balón fuera, centro. No. ¿Qué puede ocurrir? Ahora hay una tríada que es prácticamente común en muchos equipos. Recepción fuera, corte con independencia que ese lateral disponga o no de ayuda, ¿vale? Corte, muchos por delante de la ayuda, alguno, y el que lo hace mejor, va por detrás de la misma, eso puede marcarle altura a la línea defensiva y lo siguiente, que es que el que la tiene o juega atrás para algo o juega atrás para una continuidad y obligar a salir y una ruptura de segunda línea o incluso tras ese corte, volver a reaparecer por fuera para poder repetir un pase o una pequeña conducción y volver a sacar fuera, en donde el que ha cortado previamente va a disponer de más tiempo para poder centrar. Entonces ya te toca defender la portería en un tercer momento.